Ahí sí. Ya. ¿Me estás escuchando, cierto? Sí. Ya. Ya. Les damos la bienvenida a todos. No sé cuántos aparecen acá. En... Están viendo la transmisión. En esta ocasión tenemos una invitada especial, Marcela Paz Mora Hernández, ¿o no? Sí. De diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual se ha dedicado a trabajar en el área de enriquecimiento ambiental olfativo en nuestro mayor en tamaño, en felino silvestre, que es el puma con color. ¿Algunos comentarios que quiera decirle a los seguidores antes de partir la transmisión? Que el objetivo de esto en el fondo es dar a conocer un poco lo que se ha hecho en el refugio animal Cascada, en el cajón del Maipo, y que espero que todas las dudas que tengan, yo feliz de responderlas. Podemos compartir mucha información, a mí me sirve. Como comentaba aquí Byron, yo estudié diseño, este es mi último año y este es mi proyecto de título, así que feliz de estarlo compartiendo en estos momentos con ustedes. Perfecto. Marcela, ¿cómo llegaste a nosotros? Feliz no llegué porque hablé con Miguel de Pumas Chile y él me fue recomendando gente porque como en diseño no es muy frecuente el tema del trabajo con los animales, por lo menos en mi universidad, o sea, en el área en el que estoy yo en estos momentos, en mi universidad. Entonces tuve que empezar de a poco a investigar el tema de los pumas. Yo siempre me han gustado mucho los animales y he trabajado por esta área, pero nunca pensé que iba a terminar trabajando con pumas, así que ha sido como una extensa búsqueda de contactos, de personas que trabajan, de información, e ir aprendiendo, porque información de pumas, personalmente yo siento que no hay tanta. Podría haber mucho más porque son maravillosos. Sí. Y de hecho en sí hay poca información en general de los cinco felinos. Muy Sí, poca información que hay. Entonces comenzamos, si te ¿ya? parece. Presentas tú un breve acá el PowerPoint que tiene y luego nos dedicamos a responder las preguntas y Uh lo -huh. que vayan surgiendo durante la transmisión. Ya ¿Ya? feliz. Ya. Hola a todos, yo vengo a presentar una parte de lo que ha sido hasta ahora mi proyecto de título, que es titulado Condiciones materiales para un espacio enriquecido entre Willow y Maki, y es una investigación aplicada desde el diseño mediante el enriquecimiento ambiental olfativo en pumas. Y para empezar, contarles un poco de mí. Yo siempre he sido muy cercana a los animales, me encanta y desde muy chica he intentado empezar a entenderlos. Nunca lo he visto como mascotas, sino que han sido una parte fundamental de mi vida. Y junto con eso va el intentar entender su historia, sus características, sus personalidades y crear lazos que van más allá del cuidado hacia una mascota, sino que son miembros de la familia. Y actualmente también me encuentro desarrollando una investigación con Ismael Aguirre, que es un antropólogo también de mi universidad, con el Jumbo y la Protea. Ellos son los zoológicos, o sea, los elefantes del Zoológico Nacional, y con ellos también ha sido un gran desafío porque entender a estos seres que pesan 2 toneladas, mucho más que nosotros, y que miden muchos metros más que nosotros, es mucho más difícil que quizás ponerse a observar a un perro, un gato o algún otro animal que sea mucho más cercano a nosotros. Entonces el desafío aquí también ha sido muy grande y ha sido de mucha observación, de mucha como intentar poder comprenderlos y poder aprender también de ellos y ver qué es lo que nos quieren comunicar y enseñar. Y actualmente mi proyecto de título lo estoy desarrollando en el Refugio Animal Cascada. Está en el cajón del Maipo, dentro del complejo turístico Cascada de las Ánimas. Ahí trabajo con Kendra Ibelic, que es la administradora del refugio. Y ellos hacen una labor muy preciosa, ya que hace más de 15 años rescatan, rehabilitan y reinsertan fauna nativa. Han trabajado con quiques, con zorros, con yacas, puma, tienen loros, tienen tucúqueres, un sinfín de animales que la verdad es muy difícil rehabilitar, pero ellos lo logran y apenas se puede lo vuelven a reinsertar. Y ahí vive el Willow y vive el Maki. Estos pumas crecieron desde muy pequeños en cautiverio y eso hizo que se volviera imposible su reinserción a la naturaleza, ya que son animales improntados
Esto quiere decir que fueron criados por humanos y tienen una muy buena relación con ellos, lo que hace muy dificultoso dejarlos libres en la naturaleza, en el fondo. Y para mi proyecto ha sido fundamental entender al huilo y al maqui como personas no humanas, ya que esto nos permite a nosotros abrir un poco la forma en que vemos a nuestros animales y empezar a entenderlos como sujetos singularizados. Mi primer acercamiento no puede ser pensando que el huilo y el maqui son pumas con color de tomo y lomo, sino que pertenecen a esta especie, pero no son una fiel representación de ella, ya que han vivido tantos años en cautiverio que hay muchas cosas que no se pueden comparar, por ejemplo, con un puma que vive en libertad. Entonces eso nos lleva a entender un poco que ambos tienen una existencia social, que forman lazos afectivos, que tienen una subjetividad cambiante, que evoluciona y los va haciendo distintos. Y ahí influye su historia personal, cómo se relacionan y cómo pasa cada uno sus días. Y así, como muy amplio, hablemos un poco del puma con color. Es el mamífero con mayor distribución en América y el más grande de Chile. Es un animal de actividades crepusculares, es decir, que comienzan a tener mayor energía desde las 7 más o menos en adelante. Se alimentan de ovejas, cabras, gallinas y caballos, lo que vuelve un poco conflictivo la relación con los ganaderos en la naturaleza, generando un conflicto puma-ganadero, donde los ganaderos generalmente los cazan por miedo a que se coman su ganado, o también han habido casos en que esto pasa por venganza, pese a que su caza es ilegal. Y también hay mucha gente que les teme, ya que la urbanización ha subido tanto que los pumas no sabemos si somos nosotros los que subimos o ellos los que van bajando cada vez más, pero en el fondo se producen estos acercamientos y la gente a veces suele tenerles un poco de temor y por eso también se producen las cazas. El huilo llega al refugio en el año 2004 y desde el 2007 vive en cautiverio. Sus primeros 3 años los pasó viviendo con la familia de Kendra, libre. Lo sacaban a dar un par de vueltas al cerro y luego se devolvían hasta que se volvió un poco más complicado esto de empezar a controlar sus instintos y tuvieron que construirle un recinto para él. Tiene más de 15 años y es un puma muy metodológico y muy ordenado, ya que come siempre en el mismo lugar. El huilo ordena sus huesos favoritos y sus partes favoritas de los animales sobre el techo de su dormitorio, y las cosas que menos le gustan, que generalmente son las que tienen más como pelaje y las patas, las deja caer al suelo. Y tiende a descansar en su roca favorita, observa mucho al maqui, ya que el recinto del huilo está un poco más en altura, y también pasa la mayor parte del día fregándose en árboles que son fundamentales para él, ya que tienen su olor marcado desde que él llegó ahí. El maqui, en cambio, llega al refugio en el año 2014 y desde siempre vivió en cautiverio al lado de Willow. Tiene un poco más de 5 años y debido a que no vivió muchos años cerca de los humanos, desconfía mucho más de los humanos y es mucho más activo que el Willow por su edad. Él es un puma que pasa la mayor parte del día jugando, él acecha, por decirlo así, mucho a las personas y siempre está alerta. Es un puma que nosotros nunca vamos a ver si nos está viendo porque se esconde muy bien, pero podemos sentir que está ahí. Entonces, cuando yo voy, esta es la mayor como actitud que tiene el maqui. Estas fueron las primeras veces donde él me miraba constantemente pensando que yo no lo veía, pero a la primera obviamente nunca lo vi, luego me costó un poco más empezar a diferenciarlo hasta que empecé a entender los lugares clave desde donde me miraba y descubrí que la mayor parte del día la pasa en el fondo mirándome y observando de manera muy sigilosa qué es lo que estoy haciendo. Así que su tarea se basa en observar, observar y observar. Es básicamente lo que hace él. Mira mucho hacia el recinto del Willow y lo busca mucho. Y no se lleva muy bien con los turistas, entonces pasa en las zonas un poco más alejadas de donde pasan los turistas. Los turistas pasan por donde podemos ver aquí en el mapa. El Willow y el maqui unen sus recintos por una reja y en la parte de atrás hay una zona restringida, ya que solo puede acceder el personal. Y afortunadamente me dieron esa confianza y desde ahí pude empezar a ver al Willow y al maqui desde otro punto de vista. Sus recintos son muy amplios,
Las dos tienen una laguna donde ellos se bañan a veces, toman agua, tienen varias rocas que les sirven para esconderse y para descansar, además sus dormitorios y la zona 0, que es una sala de alimentación, donde los pumas son ubicados para alimentarlos si es que es necesario encerrarlos para poder hacerles aseo en su recinto. Y con el tiempo entendí que esta reja que los separaba era mucho más que una simple reja, ya que habían vestigios de pelajes. Y estos estos vestigios eran bastante interesantes porque estaban siempre en el mismo punto. No es el único punto de contacto que pueden tener los pumas, pero era un lugar muy marcado. Y entendí que la reja les sirve para pelearse, pero también les sirve para acariciarse. Y es ahí donde esta reja comienza a ser un punto clave, ya que además de ser algo que los separa, es algo que los invita a unirse, por decirlo así, a compartir. Entonces, ¿qué condiciones materiales favorecen este ambiente común entre Willow y Maki y potencian una convivencia más rica en ese sentido? Y aquí comienzan a surgir un poco las primeras preguntas de investigación, ya que como son pumas que viven hace tantos años en cautiverio, teníamos que empezar a ver cuáles eran sus actividades en conjunto, qué potenciaba esta relación de vecinos que existía entre ambos, si se podía generar una instancia de juego que los invita a compartir. Los pumas son animales en su mayoría solitarios, es bastante difícil ver a dos machos juntos y ver a dos machos que se lleven bien. Entonces, ¿qué los hace a ellos dos que van a vivir, si sigue esto así, por el resto de sus vidas juntos? ¿Qué los hace en el fondo compartir? ¿Cómo conocen y reconocen algo nuevo? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es su actividad para descubrir? ¿Cómo van descubriendo? ¿Tienen ritos de descubrimiento con las cosas nuevas o fuera de lo común en su recinto? Y aquí es donde el diseño toma un rol clave. Y aquí cito a Pablo Hermansen con Martín Tironi y José Neira, quienes hicieron una gran investigación en el Zoológico Nacional y nos ayudan a entender un poco más cómo funcionan los prototipos y los animales. Y es que los prototipos desde el diseño no buscan generar un producto, sino que nos ayudan a traducir, a explicitar rasgos de los animales, ya que comienza a establecer una función de diálogo y ayuda a describirlos como sujetos singularizados. Nuestra forma de hablar, yo le puedo decir muchas palabras al Willow y el Maki, pero no voy a estar 100% segura que me entienden. Entonces la forma de comenzar a acercarnos es probando con objetos, con prototipos que nos den información y que ellos puedan responder. Entonces, en base a esto, elaboré un primer prototipo que buscaba responder las preguntas mencionadas anteriormente y la instalación requería que ellos estuvieran encerrados en la sala de alimentación, algo que no les gusta mucho, entonces tuvimos que ser muy rápidos. Era un prototipo simple que constaba de 2 neumáticos de moto que estaban unidos a través de ambos recintos, de esta reja que ellos compartían, y en el fondo, como el uso podría haber sido que los pumas tiraran uno del otro, entonces se jugaba como se hiciera un juego en que ambos podían jugar con su fuerza, pero no pasó. Sin embargo, lo que pasó es que ellos me mostraron cómo descubrían las cosas nuevas, y en el momento en el que le empezó a llegar sol al neumático fue un punto clave, ya que al Willow le llamó mucho la atención el olor. Era un olor, a mi juicio, asqueroso. Era este típico olor a caucho quemado que llega a ser un poco desagradable. Sin embargo, al Willow le pareció muy interesante, y es ahí donde empezaron a surgir otras preguntas. También pude ver sus primeras estereotipias, que son comportamientos anormales, repetitivos en los animales en cautiverio, que en caso del Maki hace pacing, y el Willow pasa mucho tiempo maullando en ciertos sectores sin algún motivo aparente. Entonces eso también se podría tomar como un comportamiento repetitivo que no tiene ninguna finalidad. Y ahí es donde el enriquecimiento ambiental comienza a jugar un rol clave, ya que para aquellos que no lo conocen es un principio de manejo animal que busca mejorar la calidad de los animales, y la base de esto es identificar problemas y proporcionar estímulos para resolver esos problemas o potenciar un bienestar psicológico, físico, ambiental y también social, el cómo los pumas y los animales comparten con otras especies, con otros sujetos que estén cerca, con su ecosistema completo. Y ahí es donde empecé la búsqueda de los primeros antecedentes y referentes de enriquecimiento ambiental y olfativo,
y decidí destacar estos 3, ya que me llamó mucho la atención la forma en cómo se llegaba a una resolución de estas investigaciones. En estos enriquecimientos se les ponían distintos olores a los pumas y a felinos, no en todos trabajaban con pumas, pero en el fondo ocupaban olores de presas como conejo, olores de plantas como lavanda y catnip, que es un olor que a los gatos les llama mucho la atención y tiene cualidades enriquecedoras en ellos. Y la forma de medir la efectividad o no de este enriquecimiento es si el felino pasaba más tiempo despierto, si caminaba, saltaba y corría más, se consideraba que era un olor agradable y que lo estimulaba, pero si era un olor que lo hacía dormir más o mantenerlo más tiempo sentado, era un olor que no le agradaba. Pero ¿cómo sabemos que el animal se está moviendo porque le gusta el olor o porque está desesperado por este? ¿Cómo sabemos si estos felinos tuvieron la oportunidad de encender o apagar un estímulo? La mayoría de estos trabajos fue realizado en los dormitorios y las zonas de juego de estos felinos. Eran unos lugares muy frecuentados por ellos. Entonces no tenemos forma de saber en el fondo si realmente se les invitó a participar, por decirlo así, de esto. Y además pusieron en juego 2 tipos de olores. Los olores biológicamente relevantes, que son conocidos como los olores de presa, los olores de alimento, y los olores biológicamente no relevantes, aquellos que son flores, hierbas, vegetales y todo lo que no viene siendo un alimento, por ende debería ser menos importante para el animal. Entonces ahora también surgen otras preguntas de investigación, porque ¿cómo nosotros les podemos dar el poder a ellos de decidir qué olfatear, cuándo hacerlo, que ellos decidan cómo se acercan a los olores, que no estén en un lugar frecuentado por ellos, y que ellos decidan en el fondo qué les llama la atención más allá de si nosotros vemos si camina más o menos? ¿Cómo podemos distinguir las preferencias en olores cuando todos los estímulos olfativos están juntos? Y es una pregunta que para mí es bastante importante, que es el hecho de si se puede comparar el olor de una presa, que es comida, con el olor de una flor y asumir que esta última tiene menor impacto. El olor de alimento, el olor a una presa de por sí va a ser mucho más importante y va a tener mayor relevancia que el olor de una flor, ya que llama al animal a alimentarse. Entonces, en el fondo, ahí pueden pasar 2 cosas importantes, que se le puede generar un estrés al animal, ya que va a estar en una búsqueda de una presa que no está, solamente está el olor, y que además esto le genere mucho mayor estrés. Entonces, también comienza a ser importante para empezar a entender mejor al Willow y al Maki el crear un nosotros, el que yo saliera de la posición del turista, el que yo no fuera reconocido por ellos como alguien que viene, que se va y que no los ve más, y que por sobre todo mi presencia ahí fuera positiva. Entonces se vuelve fundamental elaborar prototipos que no interrumpieran con sus rutinas, que no implicara que ellos tuvieran que encerrarse en sus salas de alimentación para que yo pudiera ingresar al recinto. Se vuelve fundamental crear una cierta constancia en mis visitas, ser constante y irlos a ver cada 2 semanas, ojalá. También implica la ropa, que mi ropa fuera siempre la misma en el fondo para que ellos me reconocieran siempre de la misma forma, llevar los mismos elementos. Mi forma de registrar esta primera parte fue con los recursos que tenía a mano, que fueron básicamente las cámaras del teléfono y de mi iPad, y la cámara fotográfica. Y también en el fondo que ellos empezaran a verme distinto y yo empezara un poco a dialogar con ellos de una manera distinta, salir de esta posición de persona humana superior y ver dónde preferían ellos que yo estuviera observándolos. Y para eso elaboré el primer prototipo de los aromas. Este prototipo consistieron en unas trenzas de tela de algodón, las cuales fueron sumergidas en infusión de distintos olores. Para la primera etapa utilicé lavanda y ruda y una trenza, no sé si inolora, porque al final la hice yo con mis manos, entonces tenía un poco de mi olor, pero trataba de ser un poco esto de grupo control. Y las ubiqué en la zona 2, que era el punto de contacto, y hacia los lados, que es el punto número 5, como pueden ver ahí, que se ubicaron el Willow y el Maki en distintos lugares. Al Maki lo ubiqué cerca de la zona 2
ya que era la única forma de que yo pudiera colocar los prototipos por la reja y que él también pudiera llegar a estos prototipos. Y al Willow lo hice por ese sector, ya que generalmente no era un lugar muy frecuentado por él, no era el lugar donde solía pasar el tiempo. Entonces me pareció interesante invitarlo a participar y que si él quería acercarse lo viera. Y además de eso llevé también una planta de ruda sola, la cual al mostrársela al Willow, corrió a fregarse de los árboles en los cuales siempre marcaba su olor, y en el fondo, si yo le acercaba a la planta, el Willow se alejaba y tendía como a gruñir, por decirlo así un poco. No era algo que uno decía como, sí, parece que le gusta, no, era algo que lo molestaba, que lo llevaba a intentar recuperar su olor frenéticamente en otros lugares. Entonces eso quizás podía ser un indicio de que este olor no le gustaba tanto al Willow. Y esta fue la experiencia del Maki. El Maki es muy curioso y el Willow prefirió la trenza neutra, por decirlo así, hasta que se encontró con la lavanda, que fue una trenza por la cual pasó mucho tiempo fregándose. Esto está en cámara rápida. Y luego ocurrió algo inesperado, que fue un intercambio de olores. Una vez que se intercambian los olores, el Maki va a reconocer la lavanda, que era el olor que tenía el Willow, y en el fondo empieza a pasar esto de volvemos a intercambiar nuestros olores, volvemos a juntarnos. Yo nunca los había visto hacer esto, sé que se acariciaban, pero nunca los había visto hacerlo, y mucho menos 2 veces en un día. Lo cual en el fondo empezaba a ser entretenido ver cómo estos dos pumas intercambiaban los olores como si fueran las láminas de un álbum, por decirlo así. En el fondo se miraban, veían qué era lo que tenía el otro y luego compartían. Y aquí empiezan a jugar un rol fundamental las flores y los aromas verdes. La lavanda y otras flores está comprobado que pueden tener propiedades calmantes y energizantes, y los aromas verdes son unos compuestos aromáticos en las plantas que estas utilizan para protegerse de insectos y plagas. Generalmente se da en plantas verdes como el cilantro, el romero, la ruda, etc. Entonces decidí elaborar un prototipo con estos aromas que le habían llamado la atención. Hice un prototipo con 8 olores, los cuales eran aromas verdes, eran 4 verdes y 4 flores, para ver si era cierta un poco lo que habíamos observado. Y la diferencia de esto era básicamente que le puse un saco con la esencia en bruto, es decir, si una trenza tenía la infusión de lavanda, en el fondo había un saco con la lavanda en bruto, con la flor de la lavanda, que era el olor concentrado. Y acá también empezó a ser muy interesante porque el Maki decidió primero olfatear todos los aromas verdes, no pasó por las flores. Sin embargo, el Willow se acercó a todas las trenzas que tenían flores, cortó algunos sacos que eran de su interés, y luego volvieron a encontrarse y a intercambiar estos olores, generando un lugar de conversación entre ambos, por decirlo así, un lugar para compartir. Y posteriormente, cuando yo empecé a sacar los prototipos, el Willow se molestó con el Maki porque ya no quería como participar en, por decirlo así, más de esto. Era una hora para ya descansar, yo ya estaba sacando todo. Sin embargo, el Maki seguía insistiendo en fregarse en la reja. Y el prototipo de los aromas fue ya directamente comprobar el hecho de que uno prefiriera más las flores y el otro los aromas verdes. Entonces le puse solamente 4 olores a cada uno. Willow tenía 4 aromas de flores y Maki tenía 4 aromas verdes. Y ese día el Willow estaba excepcionalmente mañoso. Yo llegué y no quería nada. Sin embargo, cuando le llevé las esencias florales, se acercó alrededor de las 12 de la tarde, y el Maki también estuvo la mayor parte del día jugando con sus esencias verdes. Entonces después, como a las 5 de la tarde, cambié, le puse al Maki esencias florales y él pasó por todas las esencias que obviamente había pasado el Willow. Sin embargo, el Willow no se acercó en ningún momento a los aromas verdes, no interactuó en ningún momento. Era algo que se acercó en el fondo al perímetro y se retiró. No volvió a participar, no quiso acercarse en ningún momento a estos aromas que no eran suyos.
Y aquí podemos ver un poco cómo van quedando estos prototipos. Cuando los muerden les hacen hoyos en la tela de arpillera. Las trenzas de algodón no las han roto aún, pero se friegan constantemente y dejan obviamente la suciedad que tienen en ellos, restos de pelo, y podemos empezar a ver que estos prototipos empiezan a explicitar los rasgos físicos, psicológicos y afectivos, ya que nos empieza a mostrar cuáles son sus preferencias y a entenderlos de manera distinta. Es un prototipo que es para que ellos interactúen solos y luego ellos dos se encuentran y deciden cómo interactúan entre ambos. Willow ha preferido las flores, también hice otros testeos ahora en enero, antes de la pandemia, y siguió pasando que el Willow con las flores se volvía un poco loco, por decirlo así, de una manera positiva, era algo que le gustaba, que lo estimulaba, mientras que el maqui es más de aromas verdes, siempre va a ir primero por los olores como el perejil, como la ruda, como el romero, son olores que les llama infinitamente la atención, y la importancia de traer estímulos nuevos que salgan de lo común de su recinto. El Willow lleva 15 años viviendo en el mismo lugar, 15 años con una misma rutina, y en el fondo, si yo le llevaba, por ejemplo, un olor de maqui que quizás estaba dentro de su recinto, no iba a ser algo nuevo para él, no iba a ser algo distinto, algo que lo invita a descubrir, en el fondo, cosas nuevas, que lo invita a levantarse y a experimentar. Entonces esa es la importancia de traer cosas nuevas y que siempre sea invitándolos a participar, no establecer estos prototipos en lugares de descanso, en lugares de alimentación o en lugares de juego, ya que si el Willow o el maqui quieren ir a esos lugares, va a estar impuesto el aroma ahí. Se vio una disminución de estereotipias en presencia de los prototipos olfativos. El maqui podía pasar 20, 30 minutos haciendo pacing, sin embargo, en la presencia de los prototipos, esto disminuía considerablemente 25 a 8 minutos, y el Willow también redujo la cantidad de veces que se ponía a vocalizar. Al día de 20 pasó a vocalizar ninguna en la última sesión, lo cual también lo encontramos bastante positivo, y que la conformación de nosotros va tomando fuerza a medida que los resultados, las visitas y las intervenciones son positivas. Los olores es algo que a ellos les entusiasma, que ellos en las últimas sesiones me esperan. Yo cuando iba antes, en el fondo, se demoraban 3-4 horas en salir de donde estaban. Ahora cuando voy, si yo los empiezo a llamar, ellos en el fondo, y yo subo y me están esperando ahí, y suben conmigo a la zona restringida, observan cuando yo estoy ubicando los últimos prototipos, y antes yo podía ubicar un prototipo a las 2 de la tarde y ellos terminaban acercándose a las 5 o 6. Ahora yo puedo ubicar un prototipo a las 12 del día y ellos a las 12 y cuarto van a estar jugando, pese a que es su hora de dormir. Así que eso ha sido el proyecto hasta ahora. Hemos tenido muchos resultados positivos con el Willow y el maqui. El Willow es súper viejo, se movía muy poco, y ahora él ha estado descubriendo lugares nuevos, ha empezado a descansar en otros lugares de su recinto, y eso también es súper bueno, ya que no nos sirve de nada tener un animal en un recinto gigante, pero que él conozca el mismo metro cuadrado siempre. Siempre hay que estarlos invitando a descubrir, a recorrer, ya que se muevan, que no permanezcan estáticos. Así que ahora el proyecto, lo que estamos buscando es postular a fondos internacionales. Para ello hemos estado en conversaciones con más centros o personas que tienen pumas en cautiverio. Hemos tenido un buen recibimiento también. Así que los invitamos a todos aquellos que quieran participar, más que todo con el tema del enriquecimiento olfativo, que es algo que no se hace mucho, que está todavía en pañales, sobre todo acá en Chile. Entonces sería interesante poder un poco empezar a visibilizar a estos animales maravillosos, poder visibilizar también el trabajo que se puede lograr, las relaciones que tienen ellos y entenderlos. Para mí los prototipos han sido fundamentales en entender cómo ellos funcionan. Si nosotros empezamos a pensar, el Willow es un animal mucho más calmado, y los olores que prefiere son olores mucho más suaves, mientras que el maqui es muy desordenado, es muy enérgico, salta mucho, y los olores que prefiere son olores mucho más fuertes, olores más vibrantes, por decirlo así, y de verdad que es muy desordenado. O sea, cuando yo tuve la oportunidad de entrar a su recinto, él dejaba los huesos tirados por cualquier parte, los restos de sus comidas por cualquier lado, iba al baño en cualquier lado, y no así el Willow.
El huilo tiene su baño, tiene su lugar para comer, su lugar para descansar, su lugar desde donde toma agua y siempre así, muy estructurado. Así que ahora, obviamente, los dejo invitados a hacer sus preguntas. Es un trabajo que a mí me apasiona mucho. Estoy infinitamente agradecida del Willow, del Maki y, por supuesto, de la Kendra por haberme dado la confianza, ya que llega alguien que estudia diseño a trabajar, a querer aprender de ellos. Y yo digo que este es un trabajo que yo hago con el Willow y el Maki porque ellos son parte de esta historia, ellos son parte de este trabajo, ellos son coautores de este trabajo. No se van a sentar a escribir la tesis conmigo, por supuesto, pero mi rol aquí es empezar a traducir un poco lo que ellos van diciendo y a reflejar lo que ellos van contando, lo que vamos haciendo. Así que los dejo muy invitados, espero que les guste y si alguien también está interesado en participar, nosotros felices. El objetivo de tener más fondos es poder ayudar. Soy muy consciente de que no siempre hay fondos para enriquecimiento ambiental, no siempre hay fondos para rehabilitación animal, para reinserción, pero tenemos muchos ejemplares de pumas en Chile, entonces es interesante poder ayudarnos y, como les decía anteriormente, visibilizarnos. Muchas gracias. Ahí sí, Sí. está silenciado. Bueno, primero agradecerte por la presentación y tu tiempo para Sí, explicar gracias. todo tu proyecto. Y ahora pasar a responder las preguntas que teníamos previas. Sí. Aquí estaba mirando, hay algunas que personalmente yo no manejo, que son sobre todo las que están relacionadas con el SAC. Sí. Personalmente con el SAC en esto no he tenido mayor apoyo porque ha sido un trabajo que se ha desarrollado entre estallido social y pandemia, así que no he podido sentarme en mayores conversaciones con ellos. Sin embargo, a veces he tenido la necesidad de hacerles preguntas y llamo por teléfono o les mando un mensaje por la OIRS y contestan bastante rápido. Y de zoológicos, el único zoológico, pero no para este proyecto en sí, pero con el que yo siempre me he sentido muy apoyada, es con el Zoológico Nacional, donde trabajé en los primeros semestres de mi universidad por un proyecto de la universidad con los papiones sagrados y ahora con el tema de los elefantes, donde también hay un equipo que casualmente se ha encargado de los últimos rescates de los pumas que se han visto en la ciudad, donde está Miguel Contreras, Andrea Cayosi, y que ellos para mí son fundamentales porque son las personas a las cuales yo me acerco cuando tengo algunas dudas o quiero compartir experiencias. Así que ese ha sido como el gran apoyo que he tenido del zoológico. ¿Cómo llegué a trabajar con pumas? También me habían dejado la pregunta. Fue un poco como, no sé, como algo del destino, por decirlo así. Nunca pensé que iba a terminar trabajando con pumas. Desde muy chica trabajé siempre con animales, tendía a traerle distintos animales a mi papá para que, mi papá no es veterinario, no es nada, pero es muy sabio. Entonces yo pensaba que él podía recuperar a todos los animales que yo me encontrara en la calle. Entonces le llevaba, me acuerdo que una vez llevamos hasta un queltehue y yo le pedía a él que tenía el ala rota, a ver si le podía arreglar el ala. Él obviamente hacía todo lo posible en sus manos. Y más grande llegamos al centro de primates en Peñaflor, donde tuve la oportunidad de conocer a la Elba y ver todo el trabajo maravilloso que hacía ella, que también es un trabajo poco visibilizado a mi gusto, pero es muy hermoso, es un trabajo demasiado importante y ahí estuve entre los 8 y los 12 años. Y cuando entré a estudiar diseño me separé un poco de esto, entré a estudiar diseño porque no sabía qué estudiar. ¿Y no pensaste en un momento estudiar veterinaria o biología? Sí, lo pensé, pero no sé por qué, nunca me convenció. No me veía yo como veterinaria, no era algo que quizás ahora lo pienso mucho, ahora me gustaría estudiarlo como una segunda carrera para complementar esto, pero en ese momento no se vio como una posibilidad obvia y le pedí ayuda a la sorpresa, que era mi perrita,
Y a la sorpresa le dije, sorpresa, dime qué estudio, arquitectura o diseño, y ponme la pata en la mano que tú creas que es lo mejor. Y ella me metió a diseño. Ella escogió diseño y ahí llegué. Y en el segundo semestre me tocó trabajar con los papiones y de ahí ya fue algo que dije, no quiero dejar de hacerlo, es algo que me gusta mucho. Ahora, después volví a reencontrarme con el tema de los elefantes y por Pablo Hermansen, mi profesor, quien trabaja mucho con los chimpancés del zoológico, él me puso en contacto con Kendra. Y ahí fue algo que nunca más lo dudé. O sea, la primera vez que vi al Willow y al Maki dije, ya, aquí me quedo, aquí me necesitan y aquí hay que trabajar. Bien, igual curioso la historia de diseño a llegar a trabajar con Puma en el zoológico. Sí, pero es que diseño es una carrera, yo no lo sabía cuando entré, pero ahora lo sé, que es muy amplia, permite conocer muchas cosas, es una carrera muy bonita, porque permite que uno en el fondo haga las cosas que a uno le gustan, si uno puede, si uno tiene la oportunidad, se empapa de información y vamos a terreno a visitar a las personas, vamos a terreno a aprender de ellas y siempre es muy importante el trabajo en conjunto. No es un trabajo que sea 100% de mi autoría, porque hay todo un ecosistema que gira en torno a esto, que son los Pumas, que es la Kendra, que son mis profesores, mi familia, y que en el fondo se va transformando esta red de información y que desde el diseño yo he tenido las habilidades para poder ir bajando esa información, por decirlo así. Comprendo. Igual muy bonito el trabajo que hace. Un poco logran llegar a trabajar con felinos silvestres, en especial. Sí. Acá vienen unas preguntas que estoy cargando. Espérame. Sí, a ver, ¿Has pensado dice Pablo, ¿has pensado en experimentar con olores no biológicos ni orgánicos, por ejemplo, chocolate, cerveza? Dice. Sí, es algo que lo he pensado, sin embargo, ahora estoy tratando de ver cómo afinar lo que ya tenemos con ellos, ya que la idea no es que una vez que yo termine mi título esto se acabe y dejar al Willow y al Maki también igual como estaban, entonces por ahora lo fundamental está siendo definir cómo podemos mejorar también un poco la estructura del recinto para poner algunos prototipos ya más permanentes. También juega un rol importante la participación con otros centros, ya que eso nos lleva a conocer a otros Pumas que también funcionan distintos, que también tienen otras historias. Y los olores no biológicos me los han mostrado, la otra vez estuve hablando con Nicolás, un fotógrafo de Puma, que me comentaba que habían perfumes que se habían comprobado, había uno de Calvin Klein y uno de Chanel, que liberaban como feromonas en los felinos. Entonces es algo que me gustaría hacer, pero que también tiene que ser pausado y ir por etapas en el fondo. Así que sí. Bueno, ahí estaría respondida la pregunta. Dice David, genial el trabajo desde la perspectiva no humana en animales. Saludos. Francisco Fuentes pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de tu investigación? El objetivo principal de la investigación es ver cuáles son las condiciones materiales necesarias para establecer ciertas relaciones intrapersonales en el fondo en distintas especies. Por ejemplo, en este trabajo no solamente estoy invitando a que el Willow y el Maki tengan una relación entre ellos dos, sino que también ellos se están relacionando conmigo. Yo soy un sujeto activo dentro de la investigación, ya que mi presencia cambia su rutina, ya no es algo como todos los días, y es ir viendo eso. Soy muy consciente de que cada vez se vuelve más frecuente que los animales estén en la ciudad, entonces también es importante empezar a ver cuáles son esos límites y las condiciones que permiten esta coexistencia entre ambos. Ahora, cómo lograr que el Willow y el Maki se lleven bien entre ellos, pero que también me hayan relacionado a mí como una figura positiva, y así también quizás poder disminuir el estrés que producen los turistas que pasan por el sendero, que lleva una cascada, y que los entiendan como una presencia que no es negativa, como una presencia que no es una amenaza. Esto es principalmente uno de los grandes rasgos. Acá pregunta Lisa, nosotros
tenemos 2 tortugas de río. Hace poco mi papá trajo hojas de eucalipto y una de ellas odió el aroma y no se acercó en todo el día. Pero a la otra le encantó. Estuvo todo el día jugando con las hojas. Las olía, las movía. Es como una anécdota que comento. Sí. Eso es súper interesante y es súper entretenido. Yo también los invito a hacerlo. A mí me pasa que cuando yo vuelvo a mi casa con los prototipos, yo tengo 2 terriers chilenos y la mayor me los robaba, como de las bolsas los sacaba y también era distinta la relación que ella tenía con los que tenían olor a puma, por supuesto, pero también con los olores. Le gustaban, bueno, mi perrita tiene epilepsia, entonces la lavanda, el olor a lavanda siempre es la primera trenza con la que salía y se regaba. Pero es súper entretenido ver también cuáles son las preferencias y salir del común de los juguetes, por decirlo así, que uno tiene con sus animales más domésticos. Así que sí. Hay más preguntas ahora. Dice Valeria, ¿cómo podría contribuir a tu trabajo en términos generales para mejorar la relación entre personas y sus mascotas? Primero, dejar de entenderlo como una mascota. Está mucho esta visión de como ser un poco superiores a los animales que tiene uno en casa y uno en verdad forma una relación mucho más allá de un animal en su casa. Uno tiene tratos distintos, tiene voces distintas, uno empieza a modificar sus espacios en beneficio del animal con el cual comparte, de esta persona no humana. Entonces uno sabe que a veces hay personas que a lo mejor no le caen bien, que hay olores que no le gustan, que hay un sillón que prefiere por sobre el otro, y esas cosas dejar de verlas como algo común y corriente y empezar a darse cuenta que uno ya estableció una relación distinta es súper interesante, ya que comienza a tomar mayor importancia también las acciones que hace su animal. O sea, ningún perro, por ejemplo, es malo, ningún perro va a hacer destrozos en la casa porque es malo. Todas esas cosas tienen razones, tienen una fuente que si uno comienza a observar y, entre comillas, a dialogar con el perro, se puede encontrar la raíz del problema. Por eso es importante la etología también. De hecho, ahora más que mascotas, o sea, en el término veterinario le asemejan como animales de compañía. En el Animales caso de animales menores, en el caso de ellos. Sí, y ya también hay animales que están como con la jurisdicción de ser una persona no humana. Hay chimpancés, hay elefantes que han sido nombrados bajo ese nombre, que también yo creo que puede servir mucho más allá de las leyes. Es algo que te lleva a entenderlos y abrir y expandir la forma de verlos. Acá preguntan, ¿qué le provoca disgusto a estos 2 pumas? Creo que se unió como al final. Sí, bueno, disgusto en cuanto a olores, el Willow no le gustan los olores fuertes como la ruda, como el romero, como el perejil, son olores que no le invitan a acercarse. Le disgusta también mucho los gritos, le carga cuando pasan los turistas y hay turistas, generalmente llegan personas muy gritonas o que los empiezan a llamar como si fueran gatos, entonces esto también provoca cierto rechazo de ellos hacia los turistas, entonces se paran y se van y se esconden y la gente se desespera mucho más porque los quiere ver, entonces a veces no hacen siempre caso al silencio que uno debe tener cuando observa a los animales. Y el maqui yo creo que más allá de disgustarle, porque hasta ahora lo único que le ha disgustado fue una vez que llevé olor a cebolla, es el único olor que no le ha gustado, el único olor que no lo ha invitado como a participar, pero le disgusta mucho al maqui que yo lo esté mirando. La mayoría de las veces yo dejo los prototipos para el maqui y yo me voy, porque así él se acerca y él no se siente amenazado. Al maqui le disgusta mucho que yo esté en un lugar donde me vea más alta que él. Él siempre tiene que estar más alto, lo cual yo le asocio a que también eso le da mayor poder. Y también, por ejemplo, al Willow le disgusta que los prototipos queden a una distancia muy pequeña. Yo al Maki le puedo poner los prototipos con 1 centímetro de separación o con 8 y no va a pasar nada. Él va a ver todos los olores igual. Sin embargo, al Willow tengo que dejarlo entre 30 a 50 centímetros de distancia cada prototipo porque si no, no pasa. No sé si será por la mezcla de los olores que no se siente atraído a oler, pero si los pongo muy cerca no participa.
Se enoja y Qué, se va. qué curioso eso. Sí, yo también lo asumo que es porque el Willow necesita más tiempo para todo. Como es muy Mm. ordenado y meticuloso, él también necesita que todo lo que lleva con él siga su orden en el fondo. Y bueno, cada uno tiene su personalidad, su carácter. Sí, de todas maneras. Eh, Esteban dice, aguante tía Marte, con vocación de corazón. Ahí Gracias. sí. También me habían mandado unas por las del Instagram que ¿Ya? habían preguntado si había probado estos prototipos o sea, si había probado como juguetes iguales a los gatos domésticos. Y también yo he leído estudios que se hacen con los gatos domésticos, pero son muy, muy distintos. El puma, si bien es un gato más grande, sus reacciones son mucho más distintas a la que tiene un puma de casa, pero sí me sirvió mucho un artículo que leí de un trabajo que habían hecho en un refugio de gatos domésticos, donde trabajaban con el olor, y era uno de los pocos artículos que mencionaba las preferencias de los gatos y que les dejaba los olores a la disposición de ellos en un lugar que no frecuentaban, que no era su zona de juego. Así que eso también me sirvió mucho como referente porque quienes habían trabajado con pumas no habían tenido esa quizás delicadeza, por decirlo así, de establecer un punto especial para los olores versus ponerlos en un lugar para ellos. Así que, Claro. y también me habían preguntado si había utilizado el método que ocupé en pumas en otros felinos y hasta el momento no. Hasta el momento es solo de pumas y para mí es súper importante que quede como muy claro que esto no es como diseñar ya un pumín, una pelota con olores y eso replicarlo para todos los pumas o todos los felinos, sino que es necesario entender la historia del animal, sobre todo cuando está en cautiverio, que afecta mucho en el cómo se relaciona con el medio. Mm. Aparte, igual va variando el comportamiento, la demanda, por ejemplo, calórica de los felinos. Por ejemplo, no puede ser lo mismo el comportamiento y el trato de un felino de gran tamaño, en este caso, por ejemplo, el puma, que un gato colo-colo o un gato güeño. Claro, sí, no, no es, además también, como yo decía antes, tienen sus personalidades. La otra vez yo fui con un polerón negro y el Willow le cargó el polerón negro, le hacía como muecas, me mostraba caras que no, dejaban ver que no estaba agradado y tuve que sacarme el polerón en el cajón del Maipo a las 9 de la mañana, quedarme con polera manga corta porque el Willow no quería que yo estuviera con ese polerón. No sé, no sé. Es mañoso el Willow. El Willow es muy mañoso, sí. Es un viejo mañoso. Bueno, lo que te quería proponer ahora era, bueno, que cerremos aquí en Facebook y estar unos 10 minutos en Instagram, como igual tenemos ya varios seguidores, Dale, feliz. porque el tema central de esta transmisión era dejarlo invitados de tu parte, ¿cierto? A Sí, diversos centros de rehabilitación, zoológicos, donde tengan puma en cautiverio. sí, yo igual he hablado ya con algunos centros que están interesados en participar. Sin embargo, como queremos postular, yo siempre digo queremos porque por supuesto estaba mi profesor y algunos compañeros que me ayudan detrás, eh, postular a fondos internacionales, son fondos grandes, son fondos que hasta ahora tenemos bastantes opciones de poder ganarlos. Entonces la idea de esto es aprovechar este financiamiento al máximo y poder ayudar a los centros o a las personas que también sé que hay privados que no son centros necesariamente que tienen pumas y necesitan ayuda. Entonces hay harto puma en cautiverio que le podría servir esta ayuda. Eso. Entonces, antes de irnos para Instagram brevemente, para por la otra red social hacer el llamado, ¿Ya? todos los que lo estén viendo acá, que tengan algún contacto con un centro que tenga Puma, ¿cómo se pueden contactar contigo? Para que le deje acá. Sí. Igual en el Instagram de Felino Silvestre está también linkeado a mi Instagram en las publicaciones. ¿Ya? Si no, mi correo es mzmora@uc.cl y ahí feliz de escribir, de llamarlos y conversar del tema que la semana pasada también tuve la oportunidad de conversar con mucha gente que ha trabajado con pumas y es muy entretenido como ellos me van contando
de las personalidades de sus pumas. Así que, bueno, entonces ahora ya damos finalizado sí, la transmisión. sí, Cualquier duda pueden contactarse por el Instagram de Marcela o el correo que acabas de mencionar, que sería de gran ayuda. Y que lo sigan en nuestro Instagram y el sí, tuyo también. para más información. Y ahora lo migramos A Instagram. a Instagram. Ya, ya, voy a cortar aquí. Ya, gracias. Chao, que estén bien.